Es fascinante cómo la esencia del ser humano ha sido transformada en este tiempo. La gente parece más interesada en ser consumidores que en ser sujetos propios de su propia existencia y ser sujetos plenos de su propia existencia. Ya no, parece ser que ya no es una cuestión de ser un ser humano, sino de ser un hombre consumidor, un simple hombre consumidor. Y entonces, ¿dónde queda la búsqueda de este superhombre en todo esto? ¿Dónde queda la búsqueda del superhumano? Comprendo tu inquietud, Fritz, eh, pero debemos recordar que el ser humano es, por naturaleza, un animal social. La comunidad, el intercambio, la participación en la vida política, son fundamentales. El concepto de sujeto no puede desvincularse de su entorno. Así, cosas como capital humano, que mencionan hoy, parece ser, a fin de cuentas, el capital en potencia de cada individuo para contribuir, de hecho, al bien común. Aristóteles, tú pones el dedo en la llaga. Y en mi teoría del positivismo, la comprensión del hombre debe realmente alinearse en el progreso de la comunidad, de la sociedad. Por eso pienso que la economía, la educación y la ciencia son esos pilares. Porque mira, la figura del consumidor no es solo de un comprador, es realmente de un actor dentro de una estructura social que si realmente se educa de forma adecuada, puede contribuir al bien colectivo. Sin embargo, esa visión está completamente distorsionada en nuestro tiempo. Progreso, bien común, ay, términos tan consoladores. Pero dime, ¿no crees que la masa ha sido adoctrinada para convertirse en simples autómatas que buscan y que solo consumen y obedecen? Yo creo que se han olvidado de cuestionar, se han olvidado de dudar. La voluntad de poder es lo que realmente nos define, es lo que realmente define al ser humano, no su capacidad de producir y consumir. Mm, Quizás tienes razón, tienes algo de razón, Fritz, pero también es que es crucial reconocer la importancia de la educación y el cultivo del virtuosismo. La eudaimonía finalmente es el objetivo del ser humano. El desafío contemporáneo me parece que es este. ¿Cómo podemos inspirar a las personas a ascender su rol de consumidores, a ir más allá de su rol de consumidores y convertirse realmente en ciudadanos comprometidos? Mira, Aristóteles, tú dijiste algo puntual. Y yo pienso que la educación puede ser la clave, porque nosotros debemos promover un enfoque que combine la ciencia con la ética. Solo así realmente el ser humano podrá alcanzar su verdadero potencial. Mira, necesitamos una religión de la humanidad que fomente la solidaridad y el conocimiento, porque es lamentable, pero mientras el individuo esté atrapado en el ciclo de consumo, perderá de vista su capacidad de crecimiento y desarrollo. ¿Y entonces permites que el conjunto ahogue al individuo? La búsqueda del sentido personal, la transformación personal, la autodeterminación, la autoafirmación es lo que realmente importa para mí, más que cualquier otra construcción social impuesta desde afuera. Para mí la verdadera libertad radica en la capacidad de poder crear nuestros propios valores. Epa, si es verdad lo que estás diciendo, Fritz, la verdadera filosofía debe empoderar el individuo y la comunidad al mismo tiempo. Quizás deberíamos reconsiderar cómo el capital humano se traduce realmente en un bien común, formulando un balance entre el desarrollo individual y la cohesión social. Conte, tú sigues poniendo el dedo en la llaga y puede ser que haya una solución en el horizonte. La creación de verdaderas estructuras que fomenten no solo el consumo, sino la creación de valor. La creación de valor, el arte, la filosofía en la vida cotidiana. Quizás en este café, rodeados de estas ideas, podamos sugerir a futuras generaciones formas de salir de esta trampa consumista. Entonces vamos, mis amigos, vamos a instar a la humanidad a encontrar su voz, incluso en tiempos de ruido constante. La búsqueda de sí mismo en un mundo de consumo debe ser la nueva cruzada del hombre moderno. A esa cruzada, entonces, que la identidad humana florezca más allá del consumo. Por la humanidad y que la ciencia y la ética nos guíen. Salud por eso. Pero, amigos, hablemos claro. ¿Qué valor le damos a la autenticidad en este universo de micropantallas y redes sociales? Las personas se muestran a sí mismas como productos, intentando como si quisieran intentar validar su existencia a través de los me gusta, a través de los likes, de los shares. Y entonces la búsqueda de sí mismo se convierte en un simple espectáculo vacío. Es verdad, Nietzsche. Entre el deseo de aceptación y la necesidad de pertenencia, la autenticidad se pierde.
Pero no debemos olvidar que la sociedad también puede ofrecer un marco en el cual el individuo florezca. Lo que necesitamos es un nuevo modelo educativo que forme tanto a pensadores críticos como a ciudadanos conscientes. Mm, mm. Precisamente, un modelo que incentive la reflexión personal y el diálogo crítico. La filosofía debe estar al alcance de todos, no solo de unos pocos. El hombre debe ser educado en el desarrollo de virtudes y en la búsqueda de la verdad. La verdadera felicidad se encuentra en el equilibrio y en la realización de nuestras capacidades. Ah, la eterna búsqueda de la verdad. Dudo que exista una verdad única. Lo que realmente importa es la capacidad de cada individuo para crear su propio sentido de existencia. ¿Por qué esperar a que el sistema o la educación dicten nuestras vidas? No, señores, la grandeza del hombre reside en su potencial de superarse a sí mismo, de ser su propio referente. Sin embargo, Friedrich, el afán totalmente individualista puede llevar a un nihilismo destructivo. La conexión entre los individuos es necesaria. Como sostengo, la vida social es una construcción que, si se basa en principios científicos y humanitarios, puede ofrecer un ámbito propicio para ese desarrollo individual. Debemos realmente buscar un equilibrio entre la individualidad y la colectividad. Y es que, a ver, comte, o sea, esa es la esencia de la polis, o sea, el lugar donde se unen los intereses individuales con el bien común. El trabajo conjunto en pos de objetivos comunes puede generar una sinergia que no solo dé sentido a la vida individual, sino que también fomente una sociedad más justa y equitativa. En ese sentido, el ser humano se ve enriquecido, claro, no como mero consumidor, sino como creador de comunidad. A ver, de acuerdo. Pero también me preocupa que esa idea de bien común pueda ser utilizada como una excusa para suprimir la individualidad. Que se empiece a glorificar o la glorificación de la mediocridad. No, creo que la glorificación de la mediocridad debe ser totalmente evitada. Un hombre auténtico se destaca y no se aplana a ningún molde. Si la sociedad encuentra la manera de celebrar la pluralidad de enfoques y estilos de vida, puede ser que así preservemos la esencia creativa del humano. Mira, Fritz, tal vez el reto es construir una sociedad que, sin dejar de lado la individualidad, promueva valores universales y principios comunes. La educación debe aspirar justamente a eso, a crear lo que denominamos como Faber, el hombre que no solo consume, sino que también crea, innove, contribuya al bienestar de su entorno. No, y además, o sea, cultivar el arte en sus diversas formas debería ser esencial. La belleza y la creatividad son pilares fundamentales que alimentan no solo el alma del individuo, sino también la del colectivo. Un ciudadano que aprecie y contribuye al arte es, en última instancia, un ser humano más completo. La belleza. Esa es otra de las grandes paradojas de nuestra existencia. ¿No es cierto, amigos? La belleza que debería ser una celebración de la vida misma, a menudo se convierte en simple mercancía. Aún así, amigos, estoy dispuesto a conceder que la admiración por lo bello puede llegar a emancipar al ser humano de la monotonía consumista, siempre y cuando no se convierta en un fin utilitario. Yo lo veo como un llamado a una nueva religión de la humanidad, donde el arte, la ciencia y la ética se entrelazan para forjar no solo individuos conscientes, sino sociedades solidarias. Así no nos alejamos de la teoría. Así el hombre contemporáneo podría redefinirse, rescatando su humanidad en una era cada vez más deshumanizada. Entonces, en ese café, en medio de Buenos Aires, ha surgido una visión. La búsqueda de sentido, la educación en las virtudes, la creación artística y la construcción social deben unirse en sinfonía. Además, tenemos que brindar por un futuro con este café, donde el ser humano no se limite a ser un mero consumidor, sino un verdadero creador de su destino. ¡Salud! Salud por eso. Unamos nuestras visiones con un brindis. Salud. Salud. Entonces, ¿qué les pareció el diálogo, compañeras? ¿Qué te parece a ti, Patricia? ¿Qué comentarios tienes? Bien, bueno, por una parte, esta cuestión de la figura del consumidor, viéndolo desde el punto de vista de Nietzsche, que es el que yo representé en el diálogo, bueno, él pensaba que estaba en contra de esta figura adoctrinado que siga las masas o que siga ciertos tipos de tendencia, como lo es el consumidor, sino que él buscaba
este hombre, este individuo que a través, que él dividía estas cuestiones de la moral de los señores, la moral de los esclavos, pero bueno, yo la veo como una forma de instar a que esta moral de los señores, que él la tomaba como la que iba a llevar al hombre a ser suprahumano, que estaba basada en crear sus propios valores, de alguna manera en el egoísmo, pero que de esta manera le permitía al individuo autodeterminarse, transformarse de distintas maneras para poder llegar a este suprahombre. Además, o sea, en Aristóteles yo creo que esa idea, si bien no existe como Nietzsche leyó mucho a los griegos y también criticó mucho a los griegos, sobre todo a Sócrates y a Platón, pero en Aristóteles lo que existe sobre todo es la cuestión de la felicidad. Más que existir un hombre o economicus, es decir, un hombre subordinado, digámoslo así, al mercado, para Aristóteles es muy importante que el hombre sea feliz, ¿no? Y que por lo tanto, para ser feliz, ¿no? Implemente una serie de herramientas racionales y que esta felicidad naturalmente se ve en el marco también de su papel como un ser social, que vive naturalmente como un buen ciudadano, que vive naturalmente como un buen persona dentro de su polis, dentro de su comunidad, y que naturalmente se realiza, trasciende en ese ámbito. ¿Tú qué piensas, Tania? Sabes que resalto que Comte, por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista de la concepción del ser humano como sujeto ciudadano consumidor, Comte no se refiere al hombre consumidor como tal, pero sí enfatiza en la importancia de la producción, el consumo responsable en la sociedad. Y para él, la sociedad debe estar organizada. Yo creería que Comte, o sea, realmente se está refiriendo al ser humano como el ciudadano. O sea, porque habla de una sociedad que debe estar organizada para beneficiar a todos, no solo unos pocos. Es decir, de pronto a renunciar a ciertas cosas por el bien común. Y entre estas cosas, pues promueve la educación y la moralización para que las personas pues tomen decisiones informadas y responsables sobre su consumo. Realmente Conte lo que busca es una sociedad solidaria y responsable y donde ese consumo sea realmente una herramienta para ese bien común, no solo por el interés individual. Ahora, también está el tema de esta tensión que hay entre individualidad y bien común. Tú, Patricia, ¿qué opinas acerca de este tema? Bueno, yo desde el punto de vista de Nietzsche, primero voy a hacer como un comentario de lo que pensaba él y de alguna manera de lo que puedo llegar a concluir, estar en acuerdo o no. Bueno, Nietzsche estaba, por supuesto, en contra de que del progreso y del bien común, sino que él creía que en realidad toda esta moral de los esclavos que lo llamaba él, que esta moral de los esclavos es la que hablaba del bien común, hablaba de actuar en conjunto. Él creía que todo este tipo de moral era mala para llegar a este suprahombre y que en realidad esta clase, estos esclavos, trataban de manipular de cierta manera y son manipulados, es decir, que trataban de manipular para que realmente tener satisfechas sus necesidades y al mismo tiempo eran fácilmente manipulables, lo que era totalmente contrario a este fin que tiene él, que no es un solo fin porque no tiene definido cómo va a ser el suprahombre, pero sí va a ser un hombre que sea orgulloso de sí mismo, que tenga fe en sí mismo, que cree sus propios valores. Por lo tanto, para mí esta figura, y esto lo que rescato, esta figura de que el hombre pueda tener esta determinación, y que también acá traigo a colación que en realidad Nietzsche criticaba el cristianismo y la religión, pero en realidad admiraba a Jesús porque decía que Jesús había sido un hombre que había podido imponer sus propios valores, ¿no? Entonces, esta propia determinación. Entonces, para mí, en este sentido sí es necesario esta individualidad para que luego esto va a repercutir necesariamente en lo social. Sí, yo lo veo en ese punto. Sobre todo también porque, o sea, Nietzsche rescató eso también, ¿no? Tenía esta visión también un poco aristocrática, ¿no? Es decir, donde naturalmente los superhombres son tan solo unos pocos, están expuestos al nihilismo, ¿no? Pero al final del día explota naturalmente en esta moral que finalmente termina siendo también de unos pocos, ¿no? Que eso también tiene relación con Aristóteles, porque al final del día la idea de Aristóteles de felicidad está enmarcada naturalmente en su propio contexto. Si bien Aristóteles lucha o consigue un bien común, la verdad es también que ese bien común es un bien común que es dictado, ¿no? Por la misma, digamos, la misma organización social a la cual Aristóteles pertenece, es decir, la misma aristocracia, y que debe ser naturalmente derivada de la razón, ¿no? Esa racionalidad que caracteriza a Aristóteles es una racionalidad que no es ajena tampoco a su condición como aristócrata, ¿no? Y que lo vemos bien naturalmente dentro del diálogo, a pesar de que diga que debe ser para todos la filosofía, al final del día solamente es accesible para aquellos que utilicen la razón. ¿Tú qué opinas, Tania? Sabes que sobre este tema de la atención, individualidad y bien común, por ejemplo, Conte sobre este tema cree que el bien común es el objetivo principal de la sociedad. O sea, como si fuese la guía para todas las acciones y decisiones. O sea, se debe enmarcar el ser humano en el bien común.
O sea, significa que si la acción que va a tomar el ser humano no favorece al colectivo, simplemente no debe tomarla. Porque, por ejemplo, se refiere a la creación de una sociedad en la que todos los individuos puedan desarrollar sus capacidades y alcanzar un máximo potencial, pero busca esa individualidad en el sentido de que se favorezca a la comunidad o favorezca a la sociedad. Es decir, individualmente fórmate, pero favorece a la sociedad, que es el fin realmente para Comte. Y realmente que la visión de Comte sobre el bien común se centra en la creación de una sociedad justa y solidaria, o sea, es decir, la solidaridad por encima de todo y la justicia en términos, yo creería que en un término de equidad, es decir, de justicia de dar a cada uno lo suyo, y ahí viene el sentido, de decir, o sea, somos todos o no somos ninguno, ¿sí? Y que individualmente no se puede prosperar, sino colectivamente. Yo, en ese sentido, creo o sea, yo rescato el tema de ser ciudadano, del bien común, de que realmente se enmarca en ciertos derechos. Por ejemplo, en los actuales momentos podemos ver que el bien común, hay ciertos casos en los que el bien común está realmente por encima de la individualidad. Pero también el individuo tiene que formarse. Es decir, el individuo, para que puedas aportar a la sociedad, debes proyectarte, debes crecer, debes desarrollarte, debes crear, debes innovar. Es decir, el individuo debe aportar a la comunidad, o sea, por encima de todo. Creo que en ese sentido yo me apego a lo que dice Comte, porque realmente es el fin del ser humano, o sea, vivir en sociedad, vivir en comunidad. Y es que al final del día, para llegar a ese bien común, ¿no? O, digamos, remarcar esa tarea, ese trabajo sobre sí mismo, en el caso del nihilismo nietzscheano, tenemos que formar una cierta virtud, ¿no? Tenemos que hacer una cierta serie de ejercicios. ¿O tú qué opinas, Patricia? Bueno, yo desde este punto de vista creo que esta mayor virtud, entre comillas, que buscaba Nietzsche, que era llegar a este suprahumano, como digo, como él estaba en contra de la racionalidad y de la única respuesta, por eso estaba en contra de la ciencia, porque creía que no había una respuesta para todo. Entonces que él era como, decía que en realidad no somos racionales, sino somos irracionales y que no existe una respuesta para todo y que estamos en constante transformación. Por lo tanto, no tenía una definición de lo que sería este suprahumano, pero sí decía en esto que de alguna manera, no sé si se inspiró o criticaba a Darwin, que decía, bueno, el hombre no puede estar solamente para reproducirse, para nacer, reproducirse y morir, sino que el hombre tiene que estar para algo más, para superarse a sí mismo, para ir más allá de sí mismo. Eso es lo que buscaba esta transformación constante para lograr que este suprahombre, con una fe en sí mismo, creando sus propios valores, pueda llegar a esta transformación hasta llegar a este superhombre o suprahumano, que era como la mayor virtud a la que aspiraba este pensamiento de Nietzsche. Y por eso él, obviamente, no creía que en esta cuestión que en realidad del progreso o del bien común que sea lo principal, sino que, y bueno, esto, de alguna manera, estoy en acuerdo y en desacuerdo, que eso lo vamos a ver después, no sé qué piensas también. Sí, sí, yo precisamente, yo creo que en el caso de Aristóteles, a diferencia de Nietzsche y a diferencia de Comte, pesa mucho naturalmente la cuestión de las estructuras culturales de la Grecia antigua en ese circo, porque si tomamos en consideración esto que estamos diciendo de la razón, ¿no? Y que la razón debe naturalmente guiar esos comportamientos éticos, comportamientos morales, finalmente es una razón accesible básicamente para, pues bueno, un cierto sector de la población. Hay que recordar, Aristóteles vive en una sociedad, pues naturalmente, dominada por hombres, ¿no? Entonces, si nos tomamos digamos, a pie de la letra lo que dice Aristóteles, entonces mujeres, esclavos, extranjeros de esa antigua Grecia quedan completamente excluidos naturalmente de esa razón, ¿no? A pesar de que naturalmente la razón puede ser algo común al hombre, al final del día estamos hablando de un ser social que vive dentro de una polis y que esa polis es la que le da los derechos a las personas y que por lo tanto esas personas en uso de esa razón, únicamente en este caso los hombres, son los que pueden naturalmente decidir digamos, el contenido normativo o digamos, subjetivo de quién puede ser consumidor, quién no, o simplemente una cosa más simple, quién puede ser persona y quién no. Entonces, sí es algo con lo que vale la pena ser bastante crítico. ¿Tú qué opinas, Tania? Sabes que como virtud principal del ser humano, o sea, Conte considera el altruismo y es como lo que indicábamos, o sea, esa acción sacrificada de renunciar a lo propio por los demás. Y de hecho lo consideraba como una verdadera virtud porque sacrificaba sus intereses personales por el bien de los demás y realmente por la sociedad en general. De hecho, Comte también el altruismo lo pone como una elevada búsqueda de la moralidad. Y eso implicaba como una preocupación genuina por el bienestar de los demás y esa predisposición de trabajar por el bien de todos. De hecho, por ejemplo, en la obra Sistema de Política Positiva, estaba revisando que Comte describe la virtud del altruismo como la capacidad de vivir para los demás.
y de sacrificar los intereses personales por el bien de la humanidad. Es decir, todo para todos, nada para el ser humano, a menos que aporte al bien común. Y realmente hablaba de que esa virtud que es el altruismo, se tenía que cultivar y se tenía que intensificar realmente a través de la educación. Entonces, para así crear una sociedad más justa y más armoniosa. Y realmente me apego a eso, no lo sé, o sea, creo, realmente en mi creencia, creo también en el tema de pensar en los demás. Muchas veces tienes que, y no en el tema del derecho, sino en el tema humano, de tener que a veces renunciar a ciertas cosas personales por el bien común, pensando en los demás. Entonces, en esta parte, creo yo que esta virtud no realmente lo consideraría yo como un sacrificio, sino como un deleite, ¿no? Un deleite del ser humano de poder aportar a la sociedad, aportar al otro, al prójimo y despojarte de lo que tú tienes. No despojarte en el tema económico, o sea, no me refiero a ese tema, sino más bien al tema del trabajo, o sea, que la visión del ser humano realmente sea colectiva. Muy bien, y en conclusión, ¿ustedes qué pudieran decir acerca de este diálogo que acabamos de sostener? Patricia, ¿cuál sería tu conclusión? Bueno, yo creo, tal como termina el diálogo, de que pudieran como unir estas ideas para que el hombre no sea un simple consumidor en esta ciudad, sino que sea creador de su propio destino. Entonces, creo que esta conclusión al final del diálogo es muy interesante porque desde mi punto de vista, estos aportes de estos filósofos o pensadores tan importantes, que no solo han sido filósofos, sino que han sido tantas cosas en su época, hoy no podrían aplicarse aisladamente, ¿no? Pero sí podríamos buscar esta unión, de alguna forma, de poder eliminar, de alguna manera no eliminar, sino compaginar estas diferencias para lograr en esta sociedad contribuir de alguna forma a la evolución. Evolución, estoy hablando de la evolución del individuo, y si el individuo evoluciona y eleva su nivel de conciencia, de alguna manera vamos a lograr esta evolución social. Si no, creo que desde el punto de vista del tanto político como del derecho, vamos a girar en círculos viciosos y vamos a ser siempre cíclicos de volver a lo mismo si no apuntamos a esto, ¿no? A que de alguna manera estoy de acuerdo con Nietzsche en esto de que el hombre se transforme, que hay infinitas posibilidades de transformación y que puede evolucionar y que quiera ir más allá de sí mismo, pero al mismo tiempo, como él decía, en ser un hombre, este valor poder, este hombre que ama la vida, ¿no? Y que busca ir más allá de sí mismo. Pero también pienso que dentro de esta transformación, de tener tus propios valores, de tener fe en ti mismo, bueno, en uno mismo, también creo que no puede ir solo, digamos, que de alguna manera, al evolucionar el individuo, esto va a repercutir en la sociedad y que de alguna manera este individuo evolucionado, con una conciencia elevada o supraconciencia, va a estar en sociedad. Entonces, sí o sí, debemos ver esta manera, como en el diálogo, que llegaron a decir, bueno, que no busquen, que no sea un hombre simplemente consumidor, sino que sea un creador de su propio destino. Sí, yo considero también. Ajá. Yo estaba analizando lo que decía Patricia y verás que en el diálogo se concluye en un acuerdo, o por lo menos en una posibilidad de tener pensamientos o de consensuar el tema, ¿no? Pero, por ejemplo, yo veo muy separado la teoría de Comte con la teoría de Nietzsche. Creería yo que en la actualidad esa fusión que tú hablas, Patricia, es como complicada porque en los actuales momentos los intereses individuales muchas veces se sobreponen en la sociedad, o sea, en la sociedad actual que vivimos se sobreponen por sobre los colectivos. Y realmente yo creería que es súper como complicado afirmar que lo que se ve en el diálogo pueda ser posible y se pueda cumplir. Yo veo pensamientos súper separados, súper alejados, así bastante, pero creo que me apego mucho a lo que piensa Aristóteles también, porque realmente busca una conclusión de que el ser humano es individual, pero a la vez colectivo. Es decir, puede existir la posibilidad de que en la misma circunstancia o en la misma proporción tenga un crecimiento en diferentes ámbitos. ¿De acuerdo? Yo también creo que estoy de acuerdo con que el hombre pues tiene muchos cambios y que naturalmente lo más conveniente es de que parte de la adaptación que tenemos a nuestro ambiente, pues tenemos que cambiar en muchos aspectos. Y eso implica naturalmente en el ámbito conductual y naturalmente en el ámbito del derecho. Ahora, también algo que es importante retomar es de que en el caso naturalmente de nuestros estados contemporáneos, hay que recordar que el mercado cada vez está teniendo un papel más relevante, más fuerte dentro de nuestras sociedades, desde el siglo XIX lo tiene,
finales del siglo XVIII, pero que al final del día el querer hacer un consumidor, un sujeto de derecho, un consumidor, no debe reducirlo únicamente a su capacidad de consumir. Creo que estamos olvidando y estamos naturalmente soslayando, está limitándonos al momento de querer reducirlo naturalmente al consumidor. El valor del ser humano está en su dignidad y esa dignidad trasciende naturalmente el marco del consumo. Y eso tiene que ver naturalmente con la función esencial que tiene el Estado y naturalmente el derecho dentro de nuestra sociedad. El papel del Estado tiene que ver naturalmente con el hecho de proveernos las, pues, digamos, características o estructuras esenciales para satisfacer nuestras propias necesidades. Y una vez satisfechas esas necesidades, pues poder dedicarnos a lo que realmente nosotros queremos ser siempre cuando no sea contra el derecho. Esta idea, que naturalmente es una idea democrática, liberal, me parece que es la idea aceptada por naturalmente varias personas dentro del espectro político y que más, digamos, reunión de agrupación de ideas puede tener y que puede permitir un mejor pues desdoble político, ¿no? Y una mejor convivencia. También es importante considerar el hecho de que ante la crítica naturalmente que sometamos a la idea del homo económicus o del hombre consumidor, también es importante saber de dónde proviene esa crítica, porque lo vimos con Aristóteles, si bien no es es una crítica, se puede hacer una crítica al hombre consumidor, nos puede encasillar naturalmente en otras trampas o en otras formas de pensar que no son acordes a nuestro tiempo. ¿Va? Y eso sería todo.